bendiga cada una de sus vidas. Ustedes que están aquí en sintonía con nosotros todos los viernes, son esos fieles youtubientes que nos sintonizan a través de esta Somos Más. Siempre trayéndote una historia nueva, una historia que contar por boca de los invitados que están en este programa, que pasan por este set. De verdad que me siento muy feliz de estar hoy en este día también trayéndote una nueva historia que sé que va a ministrar grandemente tu vida y todas las personas que van a estar aquí viéndonos. En el día de hoy traemos a un invitado, como todos los invitados que han pasado por esta plataforma. Él es joven y también conoceremos todo lo que él vivió, todo lo que sucedió en la vida de este invitado. Hoy le quiero dar la bienvenida a Olegario Ayala. Olegario, bienvenido al programa de la Iglesia de los Milagros. Dios te bendiga, Grace. Qué gusto poder estar compartiendo contigo esta tarde agradable, y la verdad que estoy muy feliz de poder estar para poder contar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Muchas gracias, Olegario, por estar aquí, por ser partícipe del programa de la Iglesia de los Milagros. Olegario, vamos a empezar contándoles a todas las personas que están aquí de dónde es Olegario Ayala. Bueno, soy del norte de Argentina, una provincia que se llama Corrientes. Nací en un pueblito llamado Tabaí Corrientes hasta que me mudé a otra provincia llamada Chaco, que es el litoral argentino, límite con Brasil y límite con Paraguay. Pasé la mayoría de mi adolescencia y mi juventud. Luego me mudé a Salta capital, donde estoy ejerciendo actualmente el ministerio. Muy bien, Olegario. Pero hoy mismo, ¿dónde te encuentras? Actualmente, ¿dónde estás ahora mismo? En este momento estoy en Huánuco, Perú. Estoy aquí, hemos venido a predicar el Evangelio y estamos, bueno, ya terminando nuestra labor ministerial, esperando pronto para retornar a mi bello país de Argentina. Así es. Olegario, vamos a empezar contando también, ya sabemos de dónde eres tú, pero ¿cómo es la familia o cómo está conformada la familia de Olegario? Bueno, yo soy el séptimo varón, soy el primogénito de 7 varones, pero en total somos 10. Hay 3 mujeres y hay 7 varones conmigo en mi familia, más mi mamá y mi papá, que gracias a Dios todavía lo tengo conmigo y que están activos en el ministerio. Bueno, ahora la familia también creció un poco porque ya están las cuñadas, los cuñados, los sobrinos, la sobrina. Creo que tengo como 14 sobrinos y bueno, la verdad es que Dios me ha bendecido con el privilegio de tener una familia numerosa. En la provincia de Corrientes justamente es una provincia donde es normal que las personas tengan 14 hijos, 20 hijos, 10 hijos. Así que bueno, mi mamá tiene 14 hermanos y mi papá tiene 8, así que se tomaron muy en serio la promesa de Abraham de multiplicarse. Sí, totalmente, una familia muy numerosa, de verdad, de donde tú provienes. Olegario, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de tantos hijos, de 10 hijos? ¿Cómo fue ese entorno familiar donde tú te criaste? Bueno, nací prácticamente en una de las provincias más pobres de Argentina, y al ser una familia muy numerosa, nos llevó a pasar un tiempo de necesidad muy, muy grande en nuestra familia, a tal punto que a los 4 años de edad teníamos que salir a vender, teníamos que salir a tratar de conseguir algún trabajo para ayudar a mi mamá con los gastos económicos del hogar. Y eso me llevó a tener una vida muy prematura, como un aceleramiento donde uno tiene que aprender a crecer de una manera muy rápida, quemar etapas, y eso genera dentro de un niño impotencia, porque se da cuenta que no es lo normal cuando comienza a ver la realidad de sus amigos, de sus vecinos, de esos niños que tenían quizás otro tipo de vida,
otro estatus económico y quizás algo que nosotros lo consideramos como privilegio, el hecho de tener su cumpleaños, el hecho de poder tener el regalo de Reyes, el regalo de Navidad, que para un niño es muy importante, y el niño al no poder ver eso en su hogar, eso genera una herida muy grande, genera una impotencia, y más allá de todo eso, más allá de la necesidad, mi infancia fue muy linda, pero el lado malo fue tener que quemar algunas etapas lamentablemente por la necesidad para poder ayudar a traer sustento a mi hogar. Sí, vemos que una familia, a pesar de ser numerosa, le tocó pasar por muchas etapas y quemarlo, así como usted ha dicho, quemar las etapas muy próximas, o sea, muy prematuro, como tal, todas esas etapas que usted tuvo que quemar. eh, pero a medida que iba creciendo, a medida que iba transcurriendo su etapa de niñez, que venía la etapa de adolescencia, ¿cómo era la vida de Olegario? Bueno, en mi niñez era una vida de mucha soledad, de mucha frustración, de mucha impotencia, porque me tocó prácticamente criarme con un papá alcohólico, violento, una madre con muchos problemas emocionales, una inestabilidad emocional tan grande que trató de suicidarse 2 veces delante mío, en un hogar donde lamentablemente hubo muchos abusos físicos, verbal, y también, bueno, me ha tocado ver abusos sexuales en mi entorno familiar que ha marcado a mi familia y lamentablemente eso generaba en mí una angustia tan grande y muchas veces hasta deseo de morirse, ¿no? Con tener 9 años y desear morirse, desear no estar en esta vida, desear nunca haber nacido, porque uno lo primero que piensa es que simplemente nació para sufrir. Y bueno, toda esa injusticia que me tocó ver de cerca, como recuerdo que muchas veces mi papá llegaba alcohólico y la comida que mi mamá le preparaba con tanto amor lo tiraba hacia la pared, rompía el plato con la comida, luego se levantaba y comenzaba a darle golpes. Recuerdo que aún estando embarazada, mi mamá fue una mujer muy golpeada y tuvo 2 abortos a causa de la violencia física de mi papá. Y entonces eso generó como una infancia un poco muy frustrante y muy difícil. Olegario, todo esto que usted vivió en su hogar, ese abuso, por decirlo así, de intrafamiliar, esas peleas que de pronto se vivían allí, de un padre con una madre donde no había tolerancia, ¿lo afectó a usted de manera personal o también sus hermanos fueron afectados también por este tipo de maltrato que se estaba viviendo? En mi caso, en mi caso sí me afectó porque me llevó a entrar en una etapa de mucha rebeldía. Eh, por decírselo así, yo siempre digo que entramos en la etapa de la adolescencia donde comenzamos a tener conocimiento de que como persona tenemos un valor, como persona tenemos derecho, y cuando no vemos en los valores en la familia, cuando vemos una familia disfuncional, cuando vemos que nuestro derecho no se respeta, comenzamos a ponernos en el papel de juez, comenzamos a exigir, comenzamos a demandar, y cuando no vemos esos derechos cumplirse, tratamos de llamar la atención y tratamos de acceder hacer todo lo contrario de lo que se nos fue inculcado en nuestra familia a través de mis padres o de mi madre. Recuerdo muchas oportunidades, ella me decía, vos serás un joven que no vas a tomar, no te vas a hacer tatuaje, no te vas a juntar con personas que puedan influenciarte para mal. Y cuando yo entré en esa etapa de rebeldía, a causa de todo lo que me tocó ver en mi niñez, porque ese fue la raíz o ese fue podríamos decir, la causa que generó toda esa consecuencia, comencé a hacer todo lo contrario. Comencé a salir, comencé a tomar, comencé a tratar de amargar la vida de mis padres para que ellos se dieran cuenta de que yo simplemente lo que estaba haciendo era una protesta, tratando de hacer cumplir mis valores y mi derecho como persona o como hijo.
Sí, lo que estuviste haciendo fue llamando la atención de tus padres, entraste en esa etapa de rebeldía. Pero ¿qué encontraste en el mundo? Ya cuando te viste enfrentado a tomar, a de pronto estar en ese mundo de las drogas, ¿cómo fue tu vida? O sea, ¿qué otra cosa empezaste a experimentar tú en el mundo? Bueno, primeramente empecé a tener muchos problemas desde los 5 años de edad con la pornografía. Recuerdo que una de las cosas que me tocó vivir en mi familia fue muchas cosas inmorales, tanto abusos y otras cosas que se ven en una familia numerosa y casi es normal, podríamos decir, en la mayoría de las personas que son numerosas, inmoralidad sexual, incesto y tantas otras cosas, ¿no? Recuerdo en una oportunidad poder observar a mi papá encerrarse con uno de mis tíos a mirar pornografía y eso fue una de las cosas que entró ese día como una imagen, algo en mí y me llevó a tener desde muy niño problemas fuertes con la pornografía a tal punto de llevar, por ejemplo, materiales pornográficos a segundo grado, tercer grado del colegio. O sea, desde muy niño estuvieron una vez a punto de expulsarme por llevarle materiales pornográficos a todos mis amigos de 7, de 8 años y me iban a expulsar del colegio. Ese fue uno de los malos hábitos que me tocó consumir desde muy fuerte, desde muy joven. Lo otro fue que cuando no solamente empecé con ese malo hábito, sino que una de las cosas que traté de hacer fue poder buscar algo que a mí me identifique y que pudiera sacar la impotencia que había dentro mío. Entonces comencé a juntarme con diferentes tribus urbanas y recuerdo sentirme identificado con una tribu en particular que era la tribu punk y adopté de ello una filosofía que era la filosofía del anarquismo, una filosofía de rebeldía y de personas que no se sujetan a ningún tipo de sistema. Eh, en esa tribu me sentí como contenido, tanto por la filosofía que imponían, por la música, por las letras que la música podían, diríamos, expresar, y comencé a meterme en el mundo, podríamos decir, del rock. Comencé a consumir diferentes tipos de bandas musicales, desde el black metal, new metal, death metal, techno metal, podríamos decir también un poco de música rock nacional argentino también, y esa música comenzó como a generar en mí un cierto, una cierta descarga emocional. Ese mundo me comenzó a presentar personas que comenzaron a ofrecerme alcohol, comenzaron a influenciarme en la violencia, comenzaron a influenciarme para poder consumir estupefacientes, para que yo pudiera en ese momento olvidarme de la realidad y simplemente tratar de generar algún tipo de placer a través de todos esos estimulantes. Y una de las cosas que sucedió fue que toda esa bronca, esa impotencia, en vez de menguar en mí, comenzó a incrementarse. Cuando a los 9 años yo comencé a tener no solo problemas con el hábito de la pornografía, sino que comencé a refugiarme en el rock, comencé a escaparme de mi casa. Comencé a desobedecer a mis padres, comencé a no hacerle caso a ellos, comencé a deshonrarlo, a maltratarlo, a ser violento verbalmente y a ser aún violento físicamente con mis propios hermanos. De allí, a los 13 años, yo comienzo a salir a todo tipo de discotecas, comienzo a juntarme con personas que se decían ser amigos en ese momento y a pasarla bien, porque en ese momento uno piensa que la pasa bien. Yo comencé a vivir la vida loca, como decíamos, a adoptar la filosofía que todos los rockeros adoptan, que es sexo, droga y rock and roll. Recuerdo esa famosa frase, así que comencé a sumergirme en un mundo muy turbio, donde me tocó ver cosas muy, pero muy oscuras. Me acuerdo que prácticamente me crié en la calle, como salí desde muy niño a vender cosas en la calle, prácticamente me crié en la calle y Dios me ha guardado de muchas cosas que me ha tocado ver de cerca y la calle generó en mí una identidad muy violenta,
una identidad que uno siempre está a la defensiva, pero hay algo que comenzó también a crecer en mí, que era la soledad. Tenía mucha soledad por dentro. A pesar de estar rodeado de amigos, a pesar de tener novia, me acuerdo que la soledad era una de las cosas que más me invadió durante mucho tiempo. Impactante, ¿verdad? De escuchar que un joven esté contando todo lo que vivió y que hoy en día también se repite mucho en muchos hogares donde el maltrato que se vive de pronto en cada una de las familias, donde un hijo se rebeldiza, esto es algo que estamos viviendo hoy en día y se asemeja mucho a lo que estamos escuchando en boca del invitado de hoy. Olegario, tus padres al ver tu actitud, ¿cómo reaccionan? O sea, ¿cómo reaccionan ellos al ver esa actitud que has tomado? Mi papá prácticamente era un hombre que estaba muy enfocado en su trabajo. Él no tenía tiempo para ponerse a reflexionar la actitud o la conducta que teníamos sus hijos. Vengo de una familia muy conservadora, donde el padre se encarga de trabajar y la mujer es la que se encarga del hogar y de la educación de sus hijos. Entonces, la que verdaderamente estaba más a cargo nuestro y se responsabilizaba y sufría por nosotros era mi mamá. Mi mamá fue la que le tocó vivir muy de cerca el desarrollo de sus hijos, le tocó ver de cerca el maltrato de sus hijos hacia ella, y ella, recuerdo que no dormía por las noches, comenzó a tener problemas de insomnio, comenzó a consumir pastillas para que la relajaran, comenzó a tener problemas de presión, se le bajaba la presión, se le subía la presión. Recuerdo muchas oportunidades mi mamá salir a buscarme a lugares donde eran lugares muy peligrosos para que yo pudiera ir a mi hogar. Ella, cuando se iba a buscarme, muchas veces cuando volvíamos al hogar se ponía a llorar y a veces me iba regañando por el camino. Y lamentablemente ella sí sufrió demasiado. Ella sufrió demasiado. Imagínate, son 10 hijos. Si criar uno es difícil, imagínate 10. Por lo menos hoy en este tiempo los padres tienen como un poquito más de distracción, tienen otros tipos de posibilidad económica, hay un poco más de igualdad, podríamos decir en algunos lugares, en la parte económica, pero en ese tiempo era muy fuerte la diferencia económica. Entonces, eh, por ejemplo, un juguete o un televisor, que hoy es normal que los jóvenes tengan una pantalla, en ese tiempo no, que por lo menos pudiera darnos contención en el hogar para estar allí y no salir a buscar otro tipo de diversión o distracción en la calle. Eh, yo creo que una de las causantes de que ella en un momento tratara de suicidarse fue eso, ver que sus hijos se le estaban yendo de la mano, porque no solamente yo comencé una etapa de rebeldía, una de mis hermanas también a los 14 años, una de ellas fue abusada sexualmente y le tocó irse de mi casa, le tocó irse de mi casa y la mayoría de mis hermanos que me seguían a mí, yo prácticamente era la imagen de ellos comenzaron a adoptar la conducta que yo tenía y comenzaron también a entrar en una etapa de rebeldía, una etapa de violencia, una etapa donde nadie los manejaba, donde nadie los controlaba y lamentablemente eso generó mucho dolor y mucha angustia en la vida de mi mamá. ¿En algún momento, Olegario, de tu vida, tomaste la decisión de irte de tu casa? A los 17 años traté de irme de mi hogar, pero yo sabía que si salía de mi hogar era con el fin simplemente de quitarme la vida. En varias oportunidades he tenido discusiones fuertes con mi mamá y una de esas mi mamá me dice, si no te vas a adoptar a las normas de esta casa, tendrás que irte. Yo le dije, bien, pues me iré. Y recuerdo en ese momento agarrar mis cosas e irme con mi bolso y cuando yo salí de mi casa dije, bueno, ahora voy y me voy a quitar la vida. Voy a ir a tirarme un puente que se llama General Belgrano, que es un puente que divide, diríamos, o une la provincia de Chaco con Corrientes. Se encuentra el río Paraná de 3 kilómetros de ancho allí. Yo dije, bueno, me voy a ir en ese puente y en ese río de 3 kilómetros de ancho me voy a tirar y me voy a suicidar. Y recuerdo mirarla a mi mamá y le decía, esta última vez que me ves, me voy a ir y me voy a quitar la vida y después tu conciencia te va a atormentar siempre.
Mi mamá no me permitió, mi mamá me corrió en el camino, me rogó, lloraba, y entonces la vi tan mala a mi mamá que decidí volver a mi hogar. Pero esa fue la última vez que traté de irme de mi casa, ¿no? Así que, pero bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy amarga, ese momento, todo lo que me tocó vivir y todo lo que le tuve que hacer vivir también a mi mamá, ¿no? Sí. ¿Y tus hermanos, cómo afrontaron esto de tus hermanos menores? Porque tú siendo el mayor de tus hermanos, ¿cómo ellos veían de pronto en ti? Porque uno dice, un hermano mayor es ese ejemplo. ¿Tus hermanos menores en algún momento te aconsejaban, te decían algo? ¿O tus hermanos te dijeron en algún momento que desistieras de lo que estabas haciendo, te aconsejaron? Mis hermanos menores prácticamente estaban siguiendo mis pasos, porque no solamente yo era una persona que le gustaba el rock, que se hizo popular entre las tribus por ser una persona muy, muy extrovertida, una persona que le gustaba llamar la atención, como que ellos me admiraban en ese lado, entonces comenzaron a seguir mis caminos, comenzaron a seguirme en la fiesta donde yo iba, querían salir conmigo, querían conocer mis amigos, y comenzaron de a poco a involucrarse también en el alcoholismo, y algunos de ellos llegaron a probar drogas y a tener actitudes muy, pero muy violentas. Eh, Solamente había una de mis hermanas que se llama Jessica, era con la que más yo podríamos decirse que era mi cable a tierra. Yo podría hablar, hablaba con ella, le abría mi corazón, le contaba mis problemas, llorábamos juntos, y ella sí me aconsejaba para bien, ella me trataba de escuchar, trataba de comprenderme, trataba de aconsejarme para bien, y la verdad que ha sido una muy, pero muy excelente amiga desde mi niñez y mi adolescencia. Eh, Gracias a Dios que todavía la tengo conmigo. Ella tiene hoy su hermosa familia, pero ella era la única que prácticamente trataba de brindarme contención emocional y algunos consejos que yo siempre la escuchaba para tratar de no ir, diríamos, a un límite o hacer algo peor, ¿no? Olegario, ¿en qué momento de tu vida decidiste hacer un pare en la vida que estabas llevando? Una de las cosas que siempre busqué desde joven fue identidad y propósito. Y cuando comencé a probar, adoptar las diferentes filosofías de las tribus o de algún género de música o algo que tratara de hacerme sentir identificado, me di cuenta que un vacío cada vez crecía dentro de mí. Tenía muchos amigos, pero la soledad inundaba mi alma. Cada vez los deseos de morirme continuaban incrementando en mí. No tenía una paz interior, no encontré la felicidad, no lo encontré en la música, no lo encontré en los amigos, no lo encontré en una novia, no lo encontré en la droga, ni siquiera en mi propia familia. Entonces, a los 17 años tomé la decisión de quitarme la vida. Recuerdo tener una discusión con mi mamá y esa discusión era una discusión pequeña, fue una discusión por dinero, pero yo estaba tan cargado por dentro que esa discusión rebalsó el vaso y dije, hoy mismo me quito la vida. Mi mamá y mi papá, luego de prepararse 1 hora y media para salir, yo dije, ellos salen y yo voy a quitarme la vida. En ese momento, mi mamá sale con mi papá y yo voy, busco una soga, veo un tirante que pasa sobre el techo, decido colgar la soga y cuando ya tenía decidido quitarme la vida, escuchar el portón del patio abrirse. Y digo, ¿quién entró si no hay nadie? Cuando voy a ver, mi mamá y mi papá decidieron volver. Y mi mamá me dice, Olegario, algo en mí me dice que no me tengo que ir. No sé por qué,
tengo la decisión de quedarme, no me quiero ir, algo en mí me dice que no me vaya. Después de estar 1 hora y media preparándose para salir, ya se estaban yendo y decidieron volver. Ese día pensé, digo, ya no me voy a quitar la vida. Sin entender que Dios me había guardado, que Dios lo había hecho volver. De allí, yo comencé a continuar con problemas de droga y un día un vecino mío me invita a comer a su casa. Y ese vecino, que se llama Javier Suárez, me predicó prácticamente 10 años del Evangelio. Me habló del amor de Jesús, me habló de que Jesús quería relacionarse conmigo, me habló de que Jesús quería cambiar mi vida, pero yo me consideraba ateo, yo no quería saber nada con Dios, yo blasfemaba de Dios. Entonces, recuerdo que uno de mis hermanos me dice, Olegario, vos sabés que me fui a la iglesia del pastor Jorge Ledesma, y en esa iglesia las coristas de la iglesia son hermosas. Y yo dije, ¿en serio? Entonces dije, voy a ir a ver a las coristas de la iglesia. Recuerdo asistir a la iglesia simplemente con el deseo de ver a las coristas. Luego de asistir 3 veces seguidas a las reuniones de la iglesia, comenzó a llamarme la atención que la mayoría de las personas eran felices, que la mayoría de las personas algo lo inundaba. Y dije, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero lo que ellos tienen. Y un día en mi pensamiento le hablé a Jesús y le dije, Señor, yo vine a este lugar mirando simplemente jovencitas, jovencitos, o sea, jovencitos para buscar una amistad y jovencitas para tratar de ponerme de novio. Pero hoy veo que hay algo más grande que todo eso. Y si vos me das lo que tienen ellos, yo prometo servirte toda mi vida. Y le dije a Jesús, no quiero pedirte nada, no quiero pedirte un milagro físico, un milagro económico. Lo único que quiero es que me enseñes a amarte. Y desde ese día, 17 para 18 años, cuando le abrí mi corazón a Dios, Él me inundó con su amor, con su presencia, y desde ese día hubo un antes y un después en mi vida. Así es. Esos son los cambios que hace nuestro Dios. Ver a Olegario en medio de todo lo que nos está contando y ver hoy en día toda la transformación que Dios ha hecho, realmente diríamos aquí que Dios hizo un milagro enorme. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde Colombia. Olegario se encuentra ahora mismo en Perú y sabemos que a través de lo que estamos viviendo ahora, de la pandemia, hay ciertas dificultades con el internet, es lo que estamos de pronto viendo hoy, estamos de pronto aquí en la transmisión, ciertos problemas con el internet. Pero lo que nosotros siempre queremos llevarles a cada uno de ustedes, a sus hogares, que nos están viendo en este programa de la Iglesia de los Milagros, es glorificar y exaltar siempre el nombre de Dios. Porque, bueno, Él se encuentra desde allá, es fuera de Colombia y a veces están esas dificultades, pero no la esencia como tal de lo que nosotros queremos brindarles a ustedes, que es traerles testimonios vivos, testimonios reales, que no es algo contado por otra persona, sino la vivencia como tal que han tenido nuestros invitados, que siempre traemos a este programa cada viernes, con esa expectativa de llegar a muchos más hogares, traer testimonios que son poderosos, testimonios de vida que pueden impactar tu familia, impactar a muchas más generaciones que estén viendo este testimonio. Pero en la Iglesia de los Milagros también tenemos a una sección que es testimonios de vida. Y en este momento no podía faltar este testimonio que hemos preparado para ti. Veamos. El 9 de noviembre yo estaba patinando como de costumbre en el malecón. Resulta que yo iba a mi carril y una bicicleta se me atravesó, nos chocamos.
Yo salí volando, recibí un golpe muy fuerte en la cabeza. El error, pues mío, mi responsabilidad era llevar un casco de seguridad. Desafortunadamente no lo llevaba. Eso provocó que me diera un golpe demasiado fuerte en la cabeza. Una vez yo recibo ese golpe, yo me acuerdo que lo único que yo decía era mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. No me importaba más nada, ni las piernas, ni el brazo, ni la barriga, ni el estómago, ni nada. Solamente decía mi cabeza, porque yo sentía que a mí todo el mundo me daba vueltas y sentía unos pitos en los oídos horriblemente. En ese momento corrí y me llevaron a la urgencia de Sucre. Ahí no me dieron la mejor atención. Prácticamente yo rogué para que me hicieran un TAC de urgencia porque un golpe en la cabeza es peligrosísimo. Y la verdad a mí me dijeron que no, que había sido un golpe leve. Ahí vomité, pasé, la verdad, el peor dolor que yo he podido experimentar en mi vida. Y bueno, finalmente me pusieron medicamentos, gracias a Dios a mí el dolor se me pasó demasiado. Finalmente nos vamos para la casa y yo esa noche me acuesto normal. Al día siguiente, por protocolo y porque mi tía que es médico me dice, Isabela, es necesario que te hagan el TAC de control. Yo llamo a mi papá y le digo, papi, mira, yo necesito que me hagan un TAC. Él me dice, bueno, vas a ir donde el neurocirujano me revisa. Él como me ve también mis funciones neurológicas, él sencillamente dice, bueno, te voy a mandar un TAC de control, pero yo creo que todo bien. El jueves yo tenía un viaje a San Andrés y yo lo primero que le dije al doctor fue, doctor, yo voy a poder viajar, íbamos toda la familia y demás. Y bueno, de verdad, ahí en ese momento me hacen el TAC. Cuando me hacen el TAC, el resultado, la verdad, nos sorprendió a todos. Fue un resultado que nadie lo esperaba, ni siquiera el mismo neurocirujano, porque del golpe que yo recibí tan fuerte, eso provocó un sangrado interno, un hematoma epidural del lado derecho de mi cabeza grandísimo, que los doctores veían ese resultado y ese TAC y lo primero que decían era, ella tiene que ir a cirugía ya. Pero cuando le decíamos que ya yo llevaba más de 12 horas y yo no había tenido ninguna función neurológica, yo no perdí el conocimiento, gracias a Dios, yo no perdí la fuerza, yo en ningún momento quedé inconsciente. Los doctores decían y estaban debatiendo entre si me operaban o no me operaban. Y lo que le pedíamos a Dios con todo el corazón era primero que me salvara la vida, porque una cirugía en la cabeza es muy peligrosa, es de muy alto riesgo. Y otra cosa que le pedíamos a Dios era, Señor, por favor, que no me operen, Dios mío, yo creo que tenemos un Dios que hace milagros y un Dios que todo lo puede hacer. En ese momento teníamos que esperar 72 horas exactamente para definir si me operaban o no me operaban. Fueron 72 horas de incertidumbre, fueron 72 horas difíciles. Para la gloria de Dios, no me tuvieron que operar, aquí estoy. Hace un mes yo estaba en la clínica, no sabía realmente si yo podía en algún momento salir de la clínica porque todos los pronósticos eran en contra. Me hice un examen el 10 de diciembre, un examen de control de un mes y para la gloria de Dios el hematoma se reabsorbió un 90%. Normalmente un hematoma así se reabsorbe en 3 meses, pero para la gloria de Dios, Dios hace como quiere, nos sorprende, nos pechicha. Y quiero regalarles una cita bíblica para todos los que están enfermos hoy, para los que están viendo este video y están desanimados. No importa cuánto dure la enfermedad, no importa cuánto se demore en irse. Quiero regalarles Éxodo 15:26. Dice Dios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tenemos un Dios que sana. Toda la gloria es para Dios y de verdad que 6 y 5 minutos no son suficientes para contar todo lo bueno que ha sido Dios. Solo animarlos y decirles, crean hasta el final porque Dios no nos abandona. Muchísimas gracias. Bueno, y hemos escuchado el testimonio de vida, así como muchas personas han pasado por este programa y han estado con nosotros acompañándonos en esta sección del programa de la Iglesia de los Milagros. Tú también puedes ser protagonista también de esta sección. Así que te invito a que puedas grabarte de forma horizontal con tu celular y enviármelo al número que aparece en pantalla para que tú también seas parte de la Iglesia de los Milagros.
Y continuamos con el programa que hemos preparado para ti y nuestro invitado que nos acompaña desde Perú, que está ahora mismo allí a causa de la pandemia, está ahora mismo allí en Perú con Olegario. Olegario, vemos todo lo que tú pues, nos has contado, que en tu vida había mucha soledad, había muchos vacíos que en el mundo no pudo saciarse, ese vacío que tenías en tu corazón. Nos contabas que llegas a los pies de Cristo, empieza a ver en ti como que ese cambio en el Señor, pero también tenemos aquí en el programa, Olegario, a alguien que te predicó, alguien que te predicó la palabra y que fuiste tú como que esa persona aceptando la palabra, ya en vista de pronto de lo que el mundo no te pudo ofrecer, empezó Dios a través de este varón que vamos a escuchar, que fue quien te predicó y hoy en día, ¿quién eres? Vamos a escuchar el video de este pastor. Recuerdo la vez primera que lo vi, un jovencito que estaba tratando de encontrar a Dios y en busca de un padre espiritual que lo guiara. Parecía que no iba a llegar a ningún lado, parecía que nunca lo iba a lograr, parecía que nunca lo iba a alcanzar. Pero había algo bueno en él, que él venía de una vida de rebeldía, una vida de anarquía. Él estaba molesto con todos. Estaba molesto con el presidente, molesto con el intendente, con el gobernador, molesto con la familia, molesto con todos. Y cuando él conoció a Jesús, hubo un vuelco trascendental en su vida. Dios cambió su vida de una manera increíble y se hizo un servidor. No fue fácil lograr que él sea un servidor, pero es un hombre que ha servido a Dios desde su conversión con un corazón noble, sencillo, con una humildad, y rescatar de él que no tiene amor al dinero, que tiene un amor impresionante por las almas. Olegario Ayala es un profeta de Dios con todas las letras. Hoy está viajando por todas las naciones. Era un chico que no tenía oportunidad, que se crió trabajando desde pequeño en las ferias, drogándose, viviendo una vida de anarquía, pero cuando conoció a Jesús, su vida entera cambió. Hoy Olegario Ayala es un hombre de Dios viajando por diferentes países. El fruto de lo que Dios hizo en la vida de este pequeño joven. En aquel momento tenía 17 años. Así que Olegario Ayala hoy es una bendición para el cuerpo de Cristo. Bueno, ya hemos escuchado a este varón que Dios utilizó, porque Dios se vale de muchas cosas para poder traernos con lazos de amor, traernos a sus caminos. Porque ya que Olegario no había encontrado ese amor verdadero que solamente entrega al Señor, Dios utilizó a este instrumento para que hoy Olegario esté aquí contándonos de lo que Dios hizo en su vida. Olegario, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la verdad es que estoy agradecido a Dios porque usó una muy buena excusa para que yo pudiera asistir a la iglesia y de repente tener un encuentro personal con Él. Y también usó un instrumento muy poderoso en sus manos, que fue este hombre de Dios que me ha predicado y que hoy estoy sumamente agradecido. Es uno de mis mentores, es un consejero, es una persona que me acompañó en el nuevo caminar con Jesús. Él fue un guía, fue un padre, y la verdad que no alcanzan las palabras de agradecimiento y por haberse dejado utilizar por el Señor. La verdad que oro a Dios para que se levanten hombres como Él, con esa pasión, con esas ganas de ver una generación completamente transformada por el poder de Dios. Y bendigo su vida porque Él ha visto mucho más allá de lo que mis propios ojos pudieron ver en ese momento. Él vio un Olegario transformado cuando mi realidad todavía era diferente. Olegario, ¿cuál fue esa impresión que tuviste cuando llegaste a la iglesia? La primera impresión creo que es la misma impresión que tienen la mayoría de las personas. Estos están locos. Creo que la mayoría dicen, estos están locos,
porque te encontrás con personas que disfrutan, que son felices, y la felicidad no proviene de un material, del éxito, sino que hay algo que los inunda. Y entonces para mí era todo extraño. Yo los miré y decía, estos están locos, no sé qué les pasa, no sé qué les sucede, pero como contaba hace unos minutos atrás, y vuelvo a recalcar, fue que comencé a ver que eso era genuino, comencé a ver que ellos eran verdaderamente felices y que estaban apasionados y enamorados por Dios. Y eso es lo que me llamó la atención. Luego de asistir tres semanas a, a las reuniones que se organizaba en la congregación. Y cuando vi, dije, anhelo ese amor, quiero amar a Dios, yo quiero amar a Dios, aunque no lo conozca, quiero aprender a amarlo. Y eso fue lo que verdaderamente me motivó y me motiva día tras día, luego de 13 años de ministerio, a vivir todos los días. Siempre le digo a Dios algo, lo mío contigo solo es cuestión de amor. Sí, vemos que Dios empezó a hacer la obra en Olegario. Esto no es solamente el que uno diga Dios hizo la obra, sino que también exista disposición por parte de nosotros, que nosotros abramos nuestro corazón para recibir esa mejor vida que Dios tiene para nosotros. Olegario, pero ¿qué ocurrió con el resto de tu familia? Tú conoces del Señor, ya empiezas a tener ese encuentro con Él, pero ¿qué ocurre con tus hermanos y con tus padres? Mi familia era muy católica, entonces comencé por mis padres a ser rechazados. La mayoría de mis hermanos comenzaron a burlarse de mí, pero 3 de ellos comenzaron a asistir conmigo a la iglesia. Comenzamos a orar por mi familia y en un año Dios transformó mi hogar, porque me aferré a una promesa: si crees en el Señor Jesús, tú y tu casa serás salvo. Recuerdo que mis padres pudieron experimentar del amor sobrenatural de Dios y en un año Dios transformó sus corazones y cambió su vida para siempre. Y hoy en día toda mi familia ama a Jesús y la mayoría de ellos están activos en el ministerio. Sí, Olegario, después que tú haces esa oración donde le pides al Señor que te entregue como tal esa felicidad que tú necesitas, una felicidad genuina, no como la que el mundo ofrece, que es una felicidad momentánea, pero no es una felicidad que es para siempre, que es la que entrega el Señor, porque Dios entrega, la palabra que debemos utilizar es gozo. Dios entrega es gozo a nuestra vida porque la felicidad es pasajera y es la que el mundo entrega. Pero Dios nos entrega a nosotros ese gozo. ¿Qué empieza a suceder en tu vida después de esa oración? Yo recuerdo que cuando le abrí a Jesús mi corazón por primera vez, yo pude experimentar uno de los milagros más extraordinarios en mi vida. Pude ver que lo que yo busqué durante toda mi adolescencia, lo encontré en menos de un segundo al abrirle mi corazón a Jesús. El milagro que podría contar es que Él me dio plenitud, identidad y propósito. Las 3 cosas que necesitaba. En el mundo busqué felicidad, porque nada podía llenar mi vacío. No entendía quién era y traté de adoptar diferentes tipos de filosofía para adoptar una identidad. Y no sabía para qué nací. Y por ese motivo quería quitarme la vida porque me sentía presente, entender que todo lo que yo necesitaba verdaderamente era a Él. Su amor me hizo sentir la persona, la sonrisa, me devolvió las fuerzas, como dice las Escrituras, el gozo de Jehová, que soy hijo de Dios, una identidad genuina, una identidad verdadera. Y luego de eso me entregó un propósito.
propósito. Y gracias a Dios estoy experimentando hace 13 años, experimentar de caminar de su mano y poder desarrollar con Él el propósito que me ha dado. Sí, es impactante de verdad todo lo que nos has contado, ver ese cambio que hubo en ti, toda la transformación que empezó a ver en tu vida, todo este cambio. ¿Qué más sucede? Ya después que conoces del Señor, que le reconoces, que Dios empieza a entregarte esa identidad y ese propósito, como tú lo estás mencionando aquí en el testimonio. ¿Qué empieza a ocurrir en Olegario? ¿Qué tiempo transcurre para que tú empieces a servirle al Señor ya en el ministerio? Recuerdo que tuve un encuentro con la presencia mío, surgió una necesidad de servir a Dios. Surgió una pasión de servir a Dios. Dejé de ver mis necesidades y comencé a ver las necesidades de la persona. Comencé a ver que hubieron personas que sufrieron más que yo y que estaban sufriendo más que yo. Entendí que estaba siendo lleno de la compasión de Dios, que estaba entendiendo el corazón de Dios que late por la humanidad. Y un día, leyendo las Escrituras, Él me hizo un llamado. Y como el profeta Isaías le dije, heme aquí. Pero el precio también era grande. Tenía que sacrificar muchas cosas. Tenía que cambiar muchas cosas. Tenía que tratar de aplicar todo lo que leía y transformarme en alguien que muestre la imagen y el amor de Dios en su vida. Fui de a poco cambiando. Comencé a entender que no necesitaba de los piercing para tener una imagen. Comencé a darme cuenta que no necesitaba el alcohol, un estupefaciente para encontrar gozo o placer. Y de a poco fue un proceso muy difícil, pero con la ayuda de Dios y con mi esfuerzo pude salir de esos malos hábitos. No solamente dejé los malos hábitos, Él me libró de los problemas de autoestima, sanando mi corazón, liberando mi alma, liberándome de los problemas emocionales que querían llevarme al suicidio. De allí, a medida que más asistía a la congregación, a medida que más escuchaba del amor de Dios, más comencé a experimentar su poder. Y entendí que yo estaba desesperado por tener mucho más de Él en mi vida. Allí comenzó una etapa nueva, la etapa de transición, la etapa donde Olegario comenzó a morir y comenzó a verse la criatura nueva en Cristo Jesús. Comencé a aceptar el desafío, comencé a caminar en sus propósitos y recuerdo que a los 20 años de edad me reconocen como evangelista en el ministerio. Y ahí entendí por qué tenía esa pasión por los necesitados, esa pasión por los enfermos, esa pasión por aquellas personas que dormían en la calle, por qué comencé a ver en las personas ese vacío y que ellos necesitaban lo que un día yo mismo necesité. Comencé a hablar del amor de Dios dentro de mi país durante 3 años. Comencé a viajar con mi pastor, el apóstol Horacio Vallejo. Viajábamos, predicábamos, hacíamos campañas y hemos visto muchas vidas ser transformadas por el amor y el poder de Dios. A los 23 años de edad, Dios me hace un desafío mucho más grande, haciéndome entrar en una nueva dimensión, algo conocido como el mover profético. Dios me hizo entender que era momento de desarrollar el propósito que Él tenía para mi vida, ser profeta. Desde allí comencé a servir a Dios a los 23 años como profeta, comencé a predicar o a continuar predicando, mejor dicho, en mi país, hasta que a los 27 años de edad comencé a viajar a otros países.
Comencé por Perú, luego continué con Costa Rica, luego con Panamá, luego con México, luego estuve en Colombia, he estado en República Dominicana, comencé a viajar a Europa, he estado en España. Este año iba a ir a África, pero por la pandemia tuve que suspenderlo. El año próximo estaré en África, tengo que viajar a Asia y estamos extendiendo el Evangelio en diferentes partes del mundo, haciéndole entender que hay una persona que transformó la vida de un joven que no tenía identidad, que no era feliz y que no encontraba un propósito. Y que de la misma manera que lo... Sí, hoy tenemos el testimonio de Olegario. Él lo que vivió en su niñez, lo que vivió en esa etapa de adolescente, que fue una etapa de rebeldía. Quizás usted que nos está viendo tiene un hijo, o quizás el que está viendo el video también está en esa etapa hoy en día de rebeldía, en que le dice al papá, no quiero que te metas en mi vida, déjame vivir la mía. Está en una etapa que pues, es irreconocible. Sabemos que la palabra de Dios dice que el corazón del joven está ligado a la necedad. Está ligada a la necedad y tenemos que estar prestos escuchando el consejo que nos dan nuestros padres, nuestros superiores. Hoy por eso hemos querido traer este testimonio vivo y real de Olegario Ayala, quien hoy en día es profeta. Pero Olegario, ¿cómo es tu vida hoy en día en el Señor? Hay algo, Grace, que yo siempre recalco: soy una de las personas más felices del mundo. Mi felicidad no depende de una circunstancia y no depende de alguien, por decirlo así, de una persona o de un bien material. Mi felicidad, como tú lo decías, la plenitud o el gozo, viene completamente de Dios. Yo hoy soy una persona que duerme en paz, que descansa en paz, que camina con gozo, a pesar de que muchas veces uno tiene que vivir crisis, pruebas o dificultades. Pero siempre el amor de Dios y la fortaleza de Dios está conmigo. Hoy mi vida ha cambiado para siempre. Hoy soy una persona que habla del Evangelio de Dios en diferentes países del mundo. No solamente he experimentado el amor de Dios, el poder de Dios, sino que he visto los milagros de Él sobre mi vida, sobre mi familia y sobre cada uno de mis amigos. He podido llevar el Evangelio a la mayoría de mis amigos, le he predicado, le he hablado del Señor y ellos completamente hoy están experimentando ese amor sobrenatural, ese cambio genuino en su vida. Hoy me encuentro viajando por el mundo, me encuentro llevando esa palabra que transformó mi vida y viendo el resultado, viendo a Dios hacerlo una vez más. La verdad que me considero una de las personas más felices y exitosas. Para ser exitoso, tenés que salir de un lugar para entrar a un lugar nuevo. Entonces Dios me sacó de la aflicción para llevarme a su reino. Entonces eso fue más que suficiente para sentirme una de las personas más exitosas del mundo. Así es, Olegario. ¿Y qué consejo tú le puedes dar a todas las personas que nos están sintonizando hoy a través de este programa de la Iglesia de los Milagros? Me gustaría, número uno, aconsejar a las personas que quizás no conocen a Jesús. Quizás no te hace conocer a alguien. Usted necesita conocer a Jesús. De Jesús, te desafío a que lo puedas conocer. Él es el mejor amigo, Él es todo lo que usted necesita. Y número dos, quiero hablar a aquellas personas que ya conocen a Jesús. Quiero decirte simplemente 3 consejos. Nunca te canses de hacer el bien. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Y tercero,
lo tercero que te quiero decir es que el amor de Dios nunca se apague en tu corazón. Que el amor de Dios sea avivado y renovado día tras día en tu corazón. Muchas gracias, Olegario, por estar aquí en este programa, aceptar la invitación de contarnos este testimonio como es el tuyo. Un testimonio realmente poderoso, realmente impactante para todos los que estamos sintonizando este programa. De verdad que muchas gracias, Olegario, por aceptar la invitación y ser parte del programa de la Iglesia de los Milagros. Muchas gracias a ti, Grace, te bendigo y la verdad que estoy sumamente agradecido por poder participar en este programa y bendigo a todas las personas que están escuchando este testimonio. Sí, muchas gracias a ti y a todas las personas que están aquí todos los viernes esperando lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Les damos gracias a Dios y a ustedes por ser parte del programa de la Iglesia de los Milagros. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales como @GraceHeredia o me puedes contactar al teléfono que colocamos ahora mismo en pantalla. Si tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, no dudes en contactarme. Contáctame, hablamos y puedes estar aquí en este programa de la Iglesia de los Milagros. Chao, chao.